Cuando tuve mi primer año de relación fue bonito porque era ideal, como que estaba recién comenzando, entonces está esa energía. Cuando cumplí más o menos 3 era distinto porque uno madura un poquito más, pero empiezan a aparecer como problemas porque es difícil cumplir 3 años. Cuando cumplí 7 yo dije, mira, duré, fui valiente, lo pude lograr. Pero todavía no cumplo 10. Qué gana. Y no sé cómo debe ser esa sensación. Y por eso mismo les voy a presentar a algunas personas que están cumpliendo 10 años ya, po. 10 años de teatro chileno. Sí. Compañía Teatro Perro Muerto que cumple 10 años y van a presentar una trilogía en Matucana 100 prontamente, así que les damos la bienvenida, chiquillos. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, súper bien. Muchas gracias por tenernos acá. Muchas gracias por la invitación también. No, gracias a usted. Es un honor, totalmente. Chiquillos, vamos a hincar al tiro los dientes porque, bueno, cumplen 10 años, ¿ya? Eso no lo cumple cualquiera, ¿ya? Yo quiero saber y quiero tirarme un poco como hacia los inicios porque yo creo que la gente igual quiere saber, que es cómo ustedes se conformaron hace 10 años atrás, cuando eran otras personas tal vez. Tú cuentas el lado formal y yo el informal. Voy a contar la previa. Ya, la previa, dale. Ya, nosotros somos del Arci. Ya. Y cuando estábamos dentro de la escuela, formamos una compañía que se llamaba La Pianta Teatro. La Piante. La Pianta Teatro. La Pianta, ¿ya? Claro, que era como incluso como el tema de los pulentos, que es ser piante. Eso Claro, era muy ser elegante. elegante. Claro, y entonces, ¿de dónde son los piantes? De la Pianta. Claro. Entonces, mientras en la escuela, que es un poco lo que hablábamos fuera de cámaras, a nosotros se nos inculcó mucho como tienen que hacer compañía. Claro. Entonces nosotros estrenamos nuestra primera obra estando en segundo en la escuela. Como en un teatro fuera de la universidad, como con boletería, aprendiendo lo que es un dossier, etc. Yo estaba en primero. Claro, primero yo estaba en segundo. ¡Guau! Hicimos 3 obras del dramaturgo Iván Fernández, el chino, que era la trilogía de la familia chilena, con Heidi Gretel, que fue la primera, El Tila, que era la segunda, y Los Niños del Mall, la cuarta, que le hicimos saliendo como cuando ya estábamos en cuarto en la U. Entonces salimos de la U teniendo 3 obras en el cuerpo y ahí dijimos con la Vale ya, investiguemos en una otra cosa, quizás no con un texto, metámonos en un rollo laboratorio y ahí nació esta idea como de qué vamos a hacer ahora como nuestra primera obra como profesional. Esa es la previa. La previa, sí. O sea, yo creo que estábamos como medio obsesionados con el SEBA de formar un grupo que fuera una familia. Bacán. Porque ya cachaba y el ritmo de que tenía que estar mucho junto con el otro, de compartir mucho pensamiento, mucha reflexión, de esta idea de laboratorio que teníamos, que queríamos trabajar algo diferente que no fuera con el texto ya puesto, ¿cachai? Y listo, hay que aprenderlo y montarlo, sino como todo se dio para que ocurriera esa búsqueda de un lenguaje nuevo, que estábamos tratando de cachar qué era lo que nos gustaba, si era más cuerpo, si era más texto, todo el rollo, como volcarlo a ese espacio colectivo, pero siempre con mucha conciencia de que queríamos que fuera un espacio que durara y que durara caleta. Y es súper loco porque ahora, como a partir de la previa que hace el SEBA, me recuerda que de verdad nosotros pensábamos en eso, como a quién invitamos a trabajar para que haya como un compromiso que realmente dure, que sea a largo plazo y ahora estamos cumpliendo 10 años. Entonces, ¿Cuántos son ustedes? somos 10. 10, 11, sí. Sí, y tenemos a 2 Son invitados. caleta. Sí. Pero 10, 11 con los Los técnicos, técnicos, diseñadores. ya, bacán. Ya, Tenemos pero vale, una caleta, persona po. que es como fotógrafo, el fotógrafo oficial. Ya, bacán. Ya, pero es que eso es, bueno, ahí me imagino que hay una... Ay, sí, son las Fotos son de los fotos ensayos. de los ensayos. Fotos de los Ese era ensayos. de los primeros ensayos que tuvimos. Y yo creo que, ¿sabéis qué? Porque ahora conversando esto como de los 10 años y todo, que con el SEBA como que seleccionamos súper bien a la gente que queríamos invitar a trabajar y todo,
pero es como esta onda como de enamorarse de la otra persona. Claro. ¿Cachai? Como Una que- relación. Sí, como que nos enamorábamos, era como, bueno, con esta persona hay que trabajar y enamorado, o sea, como... Ah, entonces no nos estuvo tan encanta. mal en mi introducción, entonces. No, para nada. Igual yo encuentro que cuando uno quiere trabajar y explorar en lo creativo o formar una compañía, uno igual elige a esas personas para que te puedan dar ese espacio. Sí. Y como que creo que eso es súper orgánico también, porque si vamos a formar un grupo, tengo que seleccionar bien, pues si voy a estar caleta de tiempo con esa persona creando, entonces... Sí, pero yo creo que los chiquillos, vamos a hacer un análisis. Dale, Yo creo que fueron más inteligentes todavía, porque estaban pensando justamente en la durabilidad. Que uno cuando es más joven no tiene eso. Es como más bien, hagámoslo, pero no sabemos si esto va a durar, si va a funcionar, como que no hay una expectativa futura. Es más bien es La bonito proyección. lo que plantean ustedes, porque era gente que estaba como era bienvenida en una relación durable, no es efímera. Sí. Sí. Yo creo que desde que nos juntamos con la Vale, siempre hablamos de la segunda obra. Eso. Que era como, en el diagnóstico que hacíamos, era, oye, mira esta compañía que se armó, hicieron una súper buena obra, ¿qué pasó con ello? Se acabó. Se acabó. Y era como, oye, parece que es muy difícil hacer una segunda obra. Entonces, pensemos siempre en eso, como intentar llegar a lograr hacer una segunda obra, que es súper complejo pareciera como dentro del escenario actual. En función a las temáticas, por ejemplo, porque igual, claro, hay mucha dramaturgia. ¿Ustedes en qué se quisieron enfocar cuando hicieron su primera obra? ¿Qué tipo de teatro? Porque existen muchas variedades de teatro, entonces... Pero presentémoslo mejor. ¿Cuál es la primera obra? ¿Cómo se llama? Pinochet, la obra censurada en dictadura. Perfecto. Y el Seba es el dramaturgo de la compañía también. Como Pinochet fue, al ser la primera obra y como con esta onda del laboratorio, fue algo que fuimos un poco creando en colectivo, pero finalmente el texto lo terminó el Seba. Y él ha escrito las Esas son dos obras imágenes siguientes. de la obra, ¿no? Sí. Oye, es que igual es heavy lo que ustedes nos cuentan, porque de partida independiente que hayan dentro de estos 10 miembros de la compañía, igual son 10 agendas, son Sí. 10 personalidades, 10 mañas, 10 alegrías, 10 todo, po. 10 todo, Entonces sí. igual es un ejercicio igual fuerte el persistir. Yo creo que había algo que nos caracterizaba en este enamoramiento que mencioné al principio, que tiene que ver con que todos tenían ganas de hacer. ¿Cachai? Como aquí no estábamos invitando a nadie al proyecto de una obra y apréndete el texto y llega al ensayo, no, era pasar mucho tiempo juntos, preguntándonos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y lo más entretenido, creo yo, es que siempre esa búsqueda fue a través del juego. Entonces, por lo menos para mí, y el recuerdo que tengo de los primeros ensayos es que era mucho hueveo, mucho juego, mucho juego, como si fuéramos cabros chicos. Qué bonito. Yo me voy a hacer responsable también, un poco. Eso. No, pero de buena manera. Hágase responsable. De buena manera, como en parte de esta duración de 10 años, porque yo tuve la suerte de también muy temprano, cuando estaba en segundo en la escuela, conocer a Penélope Glass, que me llevó y me invitó a como todo el mundo del teatro comunitario. Yo estuve trabajando 12, 13 años haciendo teatro carcelario en Colina 1 con la compañía Fénix e Ilusiones. Fuimos después juntos también parte del festival en Tepola, conocimos todo el rollo comunitario. Por lo tanto pudimos como restarnos un poco de estas dinámicas como bien violentas de la escuela o de la academia y desde ahí construir un otro espacio. Es decir, a ver, nosotros llevamos 10 años, pero también nos hemos querido matar y sacar los ojos entre nosotros, como Y ojo, evidente. Porque lo que tú dices es tremendamente importante, porque que una relación se vea bonita ante el resultado no significa que detrás hubieron discusiones, problemas, incoherencia, ¿cachai? Ponerse de acuerdo, porque las compañías de teatro pasan por esas cosas también. Porque no es fácil ponerse de acuerdo, sobre todo cuando hay imaginarios que están todo el tiempo fluyendo y a veces obviamente no necesariamente están de acuerdo. Y No, siempre sí. hemos podido como conversar. Como siempre sabemos que por más que pase cualquier cosa, en algún momento vamos a tener que conversarlo. Y que cualquier conversación, por más larga que sea, vale la pena.
Claro. Y a veces esas conversaciones se comían el ensayo completo, pero bueno, que están pagando salas y todo rata y no, igual había que conversar. Pero sí, es muy cierto lo que dice el Seba y creo que también tiene que ver con el crecimiento personal de cada uno, ¿cachai? Y las etapas que vais quemando en la vida, porque no toda, como... También es amarga la vida, también te la tenéis que ver, tenéis que buscarte una pega que te dé las lucas que no te da el teatro, pasáis por depresiones, pasáis por crisis y todo eso también se vivió en colectivo. Claro. Estos 10 años de los procesos personales también se volcaron a lo colectivo y también pasaron muchas cosas. Pues entonces, claro, obvio, discusiones, peleas, no solamente por lo creativo, también las relaciones humanas. Sí, claro. Es que un día eres joven y el otro día aparece la vida De con una. con todo el paquete, básicamente. Aparecen las guaguas, aparece tener que parar la olla, pagar el arriendo, el gasto común, que me tengo que cambiar, que peleé con mi pololo, con mi polola, etcétera, que me tengo que cambiar. O sea, funciona básicamente en un carril. Por eso es que finalmente uno está medio piteado también, porque uno decide contar la historia de un otro, ¿verdad? Como desde un lugar y tu vida estaba en otro carril, como pasando a veces muy parecida o cosas totalmente distintas, así como alejadas. Me llamó la atención lo que dijiste, eso de la segunda obra, porque claro, efectivamente la primera obra es compleja porque estáis recién metiéndote arriba del carro y la segunda recién vais a encontrar un lenguaje, tal vez. Por eso es que hay muchas compañías jóvenes que terminan desilusionándose en la segunda y se terminan, a propósito de lo que tú decías, porque hay mucha frustración también y cada vez hemos vivido más como esta intolerancia a la frustración, que dicho sea de paso también tiene que ver con cómo está la vida en este minuto tan rápida, como con ganas de que el éxito ahora sea exacerbado, o sea, si no tenís 3.000 seguidores, o sea, no eres nadie, como una wea rarísima. Estoy exacerbándolo también, pero porque yo tengo 4.000. No, pero es verdad que la vida se ha puesto un poquito más como del resultado, ¿no? Entonces por ahí la carga de frustración es más grande. ¿Y su segunda obra cómo se llama? Ay, sí, pero yo que tenía otra pregunta. Dale. Que era como, ¿cuándo decidiste porque tú escribiste la obra, ¿no? ¿Cómo fue esa conversación como grupo de decidir en hacer una obra que tenga una temática política? Porque eso es lo que entiendo, ¿no? Y eso lo conversaron como grupo antes. Oye, vamos a hacer esta obra, o tú ya la escribiste y juntaste al grupo y la presentaste y dijimos ya, esta obra es política, tiene un contexto político, entonces nosotros vamos a enfocarnos en eso. ¿Cómo surgen esa inspiración, cachai? ¿De dónde nace? Sí, yo creo que el punto de partida es un poco lo político. Como que nos juntamos gente que estábamos en una misma parada y que queríamos decir cosas, que pensábamos más o menos similar, no perspectivas políticas muy iguales, pero sí más o menos similares. Y de ahí dijimos ya con esto hagamos una obra, sin saber más o menos para dónde iba. Cuando nos hiciste la presentación en el taller de En tu el taller, viejo. sí. A ver, cuéntense. Sí, nosotros, bueno, tuvimos durante mucho tiempo, mi papá La fortuna tuvimos. mi papá vende parabrisas, ¿Ya? que es un spoiler quizás. Parabrisas Santiago, por favor, para cualquiera que necesite cambiar su parabrisas, Parabrisas Santiago. Vamos a poner ahí abajo en Sí, el CG por Parabrisas favor. Santiago. Es nuestro principal patrocinador, colaborador, Bacán. auspiciador, todo. Ya. Entonces mi viejo cerraba el taller a las 6 y nosotros nos metíamos a Era el ensayar galpón ahí. de ensayo. Sí, ahí Entre medio los vidrios, entre medio todo. los vidrios, ¿verdad? Bueno, de ahí surge una inspiración para una escena que está en la obra Pinochet. Solo está ahí, Diré. diré. Pero claro, ahí como que era ese encontrarse, partir, y desde ahí no había en verdad nada artístico muy armado. Fuimos hablando de pequeñas tesis, pequeñas cosas, como no sé, ¿por qué no hay una obra que se llame, por qué no hay 500 obras que se llamen Pinochet en Chile? ¿Cachai? Como que es raro, entonces dijimos ya, partimos desde ahí y ahí empezamos a improvisar, a hacer cosas, y de ahí yo fui haciendo como un poco dramaturgismo desde la escena, y después otra escena, y después yo traía otra escena imaginado solo, pero en verdad fue un proceso muy de ir probando cositas como muy laboratorio. No fue como de llegar con un texto, sino como muy en eso, ya, ¿y qué pensáis tú? Ah, mira, el Camilo canta, a ver si ponemos una canción aquí.
Pero la primera premisa, y que también es como parte de la obra, era la pregunta, ya, esto es teatro político, pero ¿qué significa ser teatro político? Eso. Entonces era como, ya, ¿qué es? ¿Qué tenemos que hacer? Y ahí nos empezamos a burlar un poco de nosotros mismos, de nuestros prejuicios del teatro político y también un poco de lo que la gente espera de una obra que se llame Pinochet, la obra censurada en dictadura. Sí, claro. Entonces ahí jugamos un poco con la expectativa de lo político y de lo histórico. Porque también con la obra. se vuelve, perdón, pero yo no sé si esto fue una trampa o no. Porque cuando el título, Pinochet, la obra censurada en dictadura, yo dije, estos cabros encontraron una obra que nunca se hizo, o yo no sé, nunca entendí. O sea, me generó mucha expectativa, porque yo dije, wow, aquí se está montando algo Sí, es que que está es en un la tesoro oscuridad. eso. Sí. Pero ¿Cachai? es un tesoro porque lo encontramos. Ah, lo encontraron. No. ¿Sí? Ah. Pero O sea, sí, yo creo que solo por los 10 años, sí, solo me lo y dirán. yo creo que esta es la primera vez que se lo hacemos oficial, No, tú una vez lo dijiste. pero ¿qué como más que, pasa? pero no a las cámaras. Ah, claro. Claro, esa idea parte un poco como del discurso generacional o contrageneracional de, ya, pero tú no viviste en dictadura, así que no podías hablar de esto. Ah, claro. ¿Cachai? Entonces era como, ya, ¿cómo Como le la manda damos vuelta? vuelta, Ok, sí. no somos nosotros los que estamos hablando. Hay un respaldo de alguien que ya lo dijo antes. Entonces, por eso inventamos toda la figura de un dramaturgo y de una obra censurada, que es Rolando el Negro Vargas, que no existe, y esta obra censurada que no existe. Yo caí en esa trampa, yo debo decir. Oye, que mi yo caí en familia esa también. trampa. Y yo pensaba que les había contado y como pasaron como unos 5 años y me acuerdo que una vez yo dije como, bueno, pero sí, pues el Rolando no existe. Y así, ¿qué? En un almuerzo familiar. ¿Cómo no, pero cómo no va a existir? ¿Cómo lo mantuvimos mucho tiempo? Ya era muy normal para nosotros decir que sí, qué sé yo, pero también, claro, tiene que ver con un juego de un simulacro y de una decisión que tomamos a partir de todo este rollo que te dicen, ¿cachai? No, y que de se vuelve eres mi trem- cabro chico, ¿por qué habláis de esto? ¿Por qué opináis de esto? No sé qué, como tú no viviste. Bueno, entonces yo no viví, no puedo opinar, no Claro, tengo, ¿cachai? que es una torpeza, porque en el fondo no tendríamos derecho incluso a consultar los libros de historia. Por supuesto. Que dicho sea de paso son los que escribieron los vencedores. Más encima es como medio raro, claro, ese pensamiento tan... que es un pensamiento igual que está, que es muy... que conduce un poco a la masa que no piense, básicamente. Como ustedes no vivieron eso, no pueden opinar. Es una, bueno, básicamente una ¿Y castración. qué piensan, por ejemplo, ahora de las nuevas generaciones, por ejemplo, a nivel como temático, por ejemplo, del teatro? ¿Creen que, por ejemplo, las nuevas generaciones sí podrían hablar hoy en día como de tiempos de dictadura o no? Sí, o sea, siempre. Sí, ¿no es cierto? Hay que seguir hablando hasta que Que claro. hasta que de verdad la weá Bueno. no se repita, ¿cachai? Como, Sí, po. o hasta que de verdad podamos decir que no existe el negacionismo, como Y no hay que parar de hablar de la weá, ¿cachai? Claro. Yo creo que lo más complejo de eso es que históricamente siempre avanza hacia la otra dirección. Pues, es decir, Sí, pues. cuando empiezan a morir los testigos, empieza a morir la última persona que estuvo viva y dice, esto fue así, después pareciera que se vuelve algo más difuso históricamente. Entonces ahí yo creo que quizás en el futuro ahí va a ser aún más importante. Y además hacerlo. igual creo que ustedes también lo que hacen también es como reconstruir la memoria también, ¿cachai? Porque también los años van pasando y uno también va olvidando, ¿cachai? Yo, bueno, no quiero acusar a nadie, pero he hablado con otros colegas sobre el teatro de temáticas de la dictadura y hay muchas personas que como que no les gusta Sí, mucho. como ya dicen, chato. no, yo ya no quiero hablar más de la dictadura, Sí. no, quiero hacer otro tipo de teatro, pero creo que lo que ustedes hacen es una reconstrucción de memoria y es súper importante como tener eso presente en nuestra sociedad, ¿cachai? Porque una es parte de nuestra historia y fue algo heavy que pasó, o sea, no fue cualquier cosa, entonces... Porque está pasando Sí. todavía. Porque O sea, en es que verdad- claro, eso es porque en el fondo la sociedad que somos hoy, los sujetos que somos en sociedad hoy son producto de eso, ¿cachai? Somos de la una consecuencia. constitución, de todo, po, Sí. A mí del modelo. también nos pasaba eso un poco que era como
que parecía que todas las obras de dictadura se parecen un poco, como que son la misma obra. Que también como que nos enseñaron eso. Como Sí, que hay un como que hay tipo un de teatro tipo de teatro. Entonces político. también nos pasaba eso, como ya, ¿cómo refrescamos el teatro político? ¿Cómo hablamos de dictadura de un lenguaje distinto, un lenguaje nuevo? ¿Cachai? Un lenguaje que sea generacional, que no sea adoctrinador, que no sea como desde la víctima o victimizante, Claro. sino que sea algo que a la gente que va, que quizás no le interesa tanto o que también tiene esta misma parada como de otra obra, la de lo mismo, ya. Y es como, ¡pum!, en un lenguaje más fresco, en un lenguaje más propio, más generacional. Entonces también yo creo que por ahí va nuestra búsqueda de cómo podemos darle una vuelta a este Ir momento evolucionando. histórico y evolucionar. Oye, ¿y ustedes cuando pasaron como a su segunda obra? Que es básicamente ya probamos la primera, sabemos cómo nos fue, pero la segunda ya es como un reencuentro, ¿no? Es Espérate, como pero- decir, pero- ¿vamos a seguir trabajando o no? Pero antes de eso, ¿cómo les fue en la primera? Como cuando la estrenaron, ¿cómo fue como la sensación? ¿Lo lograron? Dijimos sí, está dando resultados. ¿Cuánto público, cuánta audiencia pudieron tener estrenando su primera obra, cachai? El Seba tiene todos los datos. Buena, te eso. puede decir la cantidad de público, la cantidad de funciones, todo. Sí, bueno, yo tengo un cuadernito desde hace 10 ¿Qué años año, weón? donde anoté como la fecha, función y cuánta gente iba a la función. Entonces iba ya. La primera temporada de Pinochet en el Arcis creo que fue una weá demente que No espero. nadie se esperó. En el teatro ese que habían 180 personas aproximadamente. Nosotros terminamos esa temporada metiendo 300 personas en la sala. Muy irresponsablemente, como sentados en la escalera, en el borde del escenario. En el como piso, me en el acuerdo piso. acá, sí, Había sí, gente que súper estaba como en la jirafa, arriba, sentada mirando. Pero que fue hermoso. Sí, fue hermoso. Llegaron más de 2.000 personas, 2.200 Wow. personas en una temporada. Eso mismo hizo que, por ejemplo, Santiago Amil nos invitara al tiro con esa primera obra a estar en Santiago Amil. Weá que no esperábamos, pero ni- Claro, porque ni era por como si acaso. nuestra primera obra gratis en el Arci, como nadie la va a ver. La mejor anécdota, creo yo, es como el último día, la última función de esa temporada. Ay, verdad. La función era a las 8 de la tarde y a las 6 de la tarde llega Don Luis, que era el guardia del Arci, a golpear la puerta del teatro y me dice: tuvimos que cerrar la universidad porque hay una fila, faltaban 2 horas, porque ya hay una fila de 250 personas que ya no caben dentro y tengo que cerrar porque si no se me va a seguir juntando gente. Y ya cerraron la universidad. ¡Qué emoción! Como hicimos la entrada a la gente y entraba gente y entraba gente. Había como una pequeña puerta del teatro donde había, no sé, 50 personas afuera que decían como... Queremos no, entrar. Sí, y no hay más espacio, como están la gente sentada en escena. Yo me acuerdo que Actúen tú con la... estabas Y la gente decía, desesperada diciéndole que la eso. gente decía como que dejáramos la puerta abierta y Sí, actuaran qué como ellos hermoso. mirando allá. Era como, wow. ¡Qué lindo! Wow. Wow. Entonces eso yo creo que fue como un súper buen punch de ¿Seguir? ánimo para seguir. Obvio. Muy en el rollo de como de este proceso de la primera obra que era como dictadura. Era mucho estudiar. Y yo creo que también desde ese espacio como estudiar mucho en la dictadura te habla todo el rato de democracia. ¿Cachai? Como que hablar mucho de dictadura es al mismo tiempo hablar todo el rato de Claro. democracia. Y ahí surge la segunda obra, que es Representar, que básicamente es una obra donde tomamos esta idea de que Chile fue el primer país en optar al socialismo por la vía democrática, ¿Qué es esa? que es esa. Y esta sería Chile, el primer país en abolir la democracia democráticamente. Ah, wow. Entonces también hay como un rollo, siento yo, como muy lógico desde dictadura hacia la democracia, como desde ese mismo estudio que llevábamos. Y con esta obra también nos fue bastante bien. Bueno, con Pinochet ganamos el Festival de Dirección de la Chile, del Magíster de la Chile. Eso. Con esta fuimos al Festival de Teatro Joven de Las Condes. Ganamos ese festival también. Bien. Nos Cádiz. fuimos a Cádiz, España. Nosotros aterrizamos en España el 18 de octubre del 2019. Nos fuimos el 17 y aterrizamos el 18. Sí. Bueno. Entonces llegamos allá y es como, Juan, se está quemando Chile. Y no entendíamos nada. Sí. No, Y es- la hueá y fue es- tan así. Claro, y lo todos más- los que estuvieron en el extranjero en ese minuto decían... No, y Mira, porque tal nosotros... es- nosotros- ese 18 te claro, referí. Sí. Porque No. nosotros despegamos el 17, Claro. estábamos en los aires, no subimos nada, llegamos ya
Vemos video, era el 18. Está la zona. Cara, cagamos. Y esta obra básicamente habla un poco de eso. Hay toda una escena que dice, cuando la gente quiera un cambio, estos hueones no van a dudar en sacar a los militares a la calle, en hacer toque de queda, en torturar, porque es lo que han hecho históricamente. Sí. Entonces va a pasar de nuevo, porque ya lleva demasiado tiempo sin pasar. Claro. Buena. Entonces, esta obra que en algún momento era una locura, como muy... se Los volvió rollos. como realidad, y era muy rara estar haciendo esa obra en España. Hay una escena donde una persona se tiene que despedir, ¿cachai? Y se despide como de su pareja porque va a morir en la calle. Ajá. Entonces, como le damos la oportunidad de despedirse. Que cuando hacíamos la obra era ya un rollo, ficción, política, como bien pasado. Y era muy cuático hacerlo como de verdad cuando están los militares en la calle, de verdad cuando hay gente que murió, cuando encontraron cuerpos quemados, baleados. De Era hecho, como, se que- volvió demasiado real. De hecho, qué suerte igual, digo, porque yo siento que o sea, no soy el dueño de la verdad, pero yo por lo menos siento que todo lo que se ha hecho a propósito del estallido social, que no ha pasado tanto tiempo, de hecho ha pasado poco tiempo y para mí sigue, para mí mi corazón todavía sigue en eso por lo menos, siento que todo ha quedado un poco verde porque está muy cerca. Al cambio ustedes, su fabulación vino de antes y Claro. se hace realidad, entonces es distinto. Es distinto haber Sí. creado algo después que haberlo imaginado, fabulado antes. Oye, ¿y la tercera obra? Ay, ¿Cómo? pero yo creo que tengo una pregunta con respecto a la segunda. Cuando pasó todo lo que estaba pasando acá el 18 de octubre y ustedes estaban haciendo la obra allá, ¿qué sensación como actores o creadores les generaba a ustedes como de haberse enterado de esa cosa, de ese acontecimiento tan importante que estaba ocurriendo acá en Chile, con tener que hacer una obra de teatro allá, ¿cachai? Como que toque esa temática como política, ¿cachai? Importante del país, ¿cachai? Como que yo creo que, bueno, respondan ustedes. Sí, no, yo creo que estábamos demasiado removidos como personalmente, cada uno, medio asustados, medio preocupados también, porque todo lo que cachábamos que pasaba era por las redes, y por las redes también veía ahí lo más crudo de la weá, ¿cachai? Como gente perdiendo ojos, como heavy el nivel de violencia, y yo creo que eso se traslada también al escenario, obviamente, porque en el escenario también estamos defendiendo o contradiciéndonos con una ideología, con lo que pensamos, con lo que quisiéramos que pasara, ¿cachai? Entonces, también es lo que dice el Seba, que en el fondo los textos tuvieron otro peso, empezaron a tener otro sentido, te emocionaban diferente, te cruzaban diferente, porque sabíais lo que estaba ocurriendo. ¿Cuánto tiempo en estuvieron Chile. en Cádiz? ¿Una semana? ¿Una semana, 2 semanas? Sí. Ya, pero en esa semana acá estaba, pero... Claro, sí. Nosotros tuvimos la suerte de estar, habíamos 2 compañías chilenas. Bueno, antes de eso nos hicieron una crítica o comentario teatral en uno de los diarios en Cádiz que se titulaba como La democracia ha muerto. Por el contenido de la obra, que es un poco lo que se propone, pero también al mismo tiempo por todo lo que estaba sucediendo en Chile. Entonces como que tuvimos la suerte de que forma y contenido coincidían mucho con la actualidad política En el del fondo, país, y porque fue una noticia como que recorría el mundo que este país se estuviera quemando de esta manera. O sea, en el fondo ustedes igual la han llevado como a la práctica la tesis 2 veces ya. En Pinochet, de alguna forma, igual se traduce como... Y ahora, nuevamente, se encuentran como con una fabulación que se transforma en un territorio real. Y voy a voy a ir a la tercera obra. Lastres, ¿no? Cuéntenos, porque esa es algo que cierra una trilogía, ¿o no? ¿O es trilogía porque llevan 3? Es trilogía me porque llevamos gusta 3. A ese. mí no me gusta decir que es una trilogía porque yo creo que... Que es esta que estamos viendo, ¿no? Claro. Yo la pienso más como en una saga. Igual Que tenga más Lastres. partes que Star Wars. Me gustaría hacer Un spin-off. 7 obras. Que no Ya. sea una trilogía. Como que la trilogía es muy manoseada. Y es la bajada de título de la obra. Claro. Se llama Lastres y la bajada. O Pronto sea, verán. Lastre se supone que es una obra Ya.
Es muy el cliché, un poco como la estructura de una compañía de teatro que está ensayando una obra. Ah, perfecto. Como teatro dentro del teatro. Sí, muy repetido. Una puesta en Y abismo. esa obra que están ensayando se llama Pronto llegará el día en que se acaben los pacos porque llevan demasiado tiempo acumulando las más grandes bajezas del ser humano. Me encanta. Que era como la obra post-estallido. Igual divertido porque también estuvo súper de moda poner unos títulos enormes y Sí, largos la sí, obra. Puede ser un poquito una cita o un homenaje. Claro, y esta es la primera obra del estallido que yo siento también, evidentemente, como a todos nos pasó, como que el estallido cortó un poco el proceso de nuestra vida. Yo creo que estaba, por un orden lógico, venía Pinochet, representar, y quizás la cuarta obra, que es como la que estamos empezando a trabajar ahora. Ah, ya. Y Ahí. Lastres como que viene a cortar y es como ya, espérate, aquí hay que parar y hay que reflexionar y intentar decir algo. Y en verdad era un poco eso, que es como en este rollo de redes sociales, lo mismo que decías tú, como de ser instagrameable, de los seguidores, como que parecía que todos tenían que opinar. ¿Cachai? Como qué está pasando y como que tenéis que decir algo porque eres un artista. po. Como, Estamos en los tiempos de sí, las po. opiniones. Sí, po. Y sobre todo como que yo sentía eso mismo que acabé de decir tú, que es como, ya, pero igual ha pasado muy poco, como que démosle un tiempo, intentemos entender primero. Entonces, como esta un poco habla de la coacción, de tenéis que decir algo, tenéis que opinar, tenéis que estar opinando constantemente, Hay que alguien decir tiene que algo. decir algo. Y esa es básicamente como la reflexión que tiene que ver esta obra, que es la tercera, que yo siento que es como un corte, es también como denunciar, así como, oye, los pacos, se necesita una reforma, y tiene un final que yo creo que es, aquí la echamos afuera. Sí, pero no Y la hagáis spoiler. echamos No hay que hacer afuera. spoiler. No hagáis Qué spoiler. mal. Al final, No, porque güey. estoy hablando no de la obra, no estoy hablando de la obra, estoy hablando de políticamente. Ah, ya. Esta obra la estrenamos antes de la votación del apruebo o rechazo. Ah. Entonces está construida en un mundo donde Había ilusión y había esperanza. Entonces podríamos decir que ustedes son como una especie de pitonizo de puras cosas traumáticas de Chile, básicamente. O sea que yo creo que nosotros estudiamos harto en verdad. Claro. ¿Cachai? Por ejemplo, ya, el rollo de representar y de la violencia y del estallido, nosotros estudiamos harto el rollo de un libro que se llama Sobre la violencia, de Hannah Arendt, y otro que es La arqueología de la violencia, de Pierre Clastres. Y donde de ahí sacamos dos grandes ideas que tienen que ver, la primera con la crisis de la representación, y que esto es como una idea súper que yo he repetido muchas veces. Nosotros en el 2015 tuvimos estas votaciones municipales donde participó la menor cantidad de gente posible y como histórico. Sí. Que participó como un 27% de los que podían participar, entonces un alcalde podía salir con el... Dos personas que Claro, votaran por él. y chao. 14% de los votos posibles podía poner un candidato. Entonces ya, Hannah Arendt dice cuando la representación está en crisis, el poder necesita como validarse de alguna manera. Entonces, si este poder ya no está representando, lo que tiende a hacer es aparecer la violencia, porque se tiene que constituir como poder, sí o sí. Esa era una idea. Y este otro loco nos decía, la historia se separa en dos periodos constantes y consecutivos, que es guerra, paz, guerra, paz. Entonces nosotros decíamos, ya, ok, la dictadura fue el último proceso de guerra que tuvimos, y después ahora vienen 30 años de democracia, que sería nuestro proceso de paz. Algo va a pasar. Está la crisis de la representación aquí, está esto, loco. Todo nos está anunciando que algo va a pasar. De Igual- hecho, hay un texto que dice, si la historia quiere decir algo, en este momento con letras de neón en grande, negrita y subrayado, está diciendo, estén alertas porque el futuro no va a ser una fiesta. Entonces era como, bueno, hay que solo leer y nos vamos a dar cuenta que se viene un acto de violencia. Bueno, varios analistas han dicho que básicamente los cambios de paradigma frente a una quietud política en los países, más o menos cada 30 años se produce un vuelco. Acá en Chile pasó más rato, Claro. pero porque también veníamos de una dictadura y una democracia un poco amarilla también, que se ha ido difuminando a través del tiempo, porque ya no sabemos si esto, o sea, estamos en una democracia, pero estamos viendo también como la catástrofe también respecto a los discursos, como las promesas muchas veces no dan. Y no dan precisamente porque no tienen calle quienes nos gobiernan, como que no están entendiendo un poco que las necesidades van por otro lado, mucho más
pucha, ¿cómo decirlo? La salud, qué sé yo, la educación. Bueno, las armas que tenemos como un poco para poder destruir la delincuencia justamente no son las cárceles, po, es la educación. Entonces, si hay una crisis educativa, estamos todos sonados. Sí, yo encuentro como que igual súper orgánico como la cronología de las temáticas de su obra, como que eso lo encuentro súper interesante, como súper como que se ha dado así, ¿cachai? Como que es bonito también profundizar como ya, cuando entras a estudiar teatro, obviamente te hacen leer obras de teatro político, ¿cachai? Como de la dictadura o de ese tipo de acontecimiento y claro, pues después de eso ustedes lo transformaron en otra cosa, en su contexto y después ahora llegan a una tercera obra donde están hablando del contexto de ahora, ¿cachai? Y eso me parece como súper genuino, ¿cachai? Como súper orgánico y eso es súper lindo. ¿Cómo se sienten ustedes ahora que van a representar, van a hacer esta trilogía en Matucana 100? ¿Cómo es el espíritu del grupo, del colectivo? ¿Están contentos? ¿Qué sienten? Sí, es bacán. Y también esta conversa lo hace muy bacán porque en la medida en la que vamos recordando, van pasando cosas, pues súper potentes. Estamos todos súper contentos, estamos súper entusiasmados. Hay harta energía, hay harto amor, tenemos hartas ganas de volcarnos en el escenario y celebrar con todos, todas y todos quienes nos quieran acompañar. Pero eso, como que nuestra celebración es ahí, en el escenario, con la gente que se lo quiere repetir, que va a correr la voz, que Aprovechemos le va a de avisar a decir, alguien más, aprovechemos de ¿cachai? decir cuándo es, a qué hora, a esa cámara, la más chiquitita. Vamos a comenzar desde el 28 de mayo. Vamos a estar 3 semanas en Matucana 100. Es cada semana una obra. Es decir, la primera semana va a estar Pinochet, la primera semana de junio, Representar, y la segunda semana de junio, Lastres. Son de miércoles a domingo las funciones, solo una semana, y ahí va a poder ver todo este recorrido desde 10 años hasta la última obra. Oye, ¿en qué sala van a estar? Bunster, la sala Patricio Bunster. Bacán. Y hay precios amigables, hay descuentos, hay días que son más ¿Hay jueves baratos que populares todavía en otros. Matucana o los sacaron? No me está, acuerdo. pero está como Parece que sí. miércoles a viernes hay como un precio bien económico, como Matucana Sí, pero accesible, igual, una o cosa sea, hay teatros que tienen entradas mucho más caras. Yo creo que Matucana Sí. igual tiene un precio aterrizadito que uno puede. así. Sí. Sí, Y no está caro esta No, temporada, ¿no? de hecho está piola. Y también decirles también a la gente que, porque no lo he dicho, he estado tan entretenido en la conversación. Bueno, QTV es un canal que está hecho para difundir artistas emergentes, consagrados. En este caso ustedes ya no son emergentes, son unos consagrados. Somos considerados underdog. Claro, under consagration. Entonces, bueno, decirle a la gente que está escuchando este programita, o programote yo diría, básicamente es que sepan que este es un espacio que está justamente dedicado a difundir a distintos artistas de la danza, del teatro, de la música, y no sabemos cuántos artistas que hacen cosas alternativas, que también bienvenidos sean. Que por favor le den like a nuestros videos que están en las cuentas de Instagram y también de YouTube. La de YouTube me la anotaron porque le he dicho cualquier cosa, pero ahora sí lo voy a decir bien. Voy a mirar. Y ahora voy a decir. Ya, en YouTube nos pueden buscar como @QTV, ¿ya? Y en Instagram es @que_TV. Es así de simple, ¿ya? Ahí se van a encontrar con todo nuestro contenido. Por favor, síganos, ayúdennos a difundir. Y si tú eres una persona, un artista que tienes ganas de difundir tu trabajo, este es el lugar. Chiquillos, ¿qué más? Yo que tengo una pregunta muy importante. Ustedes se autogestionan. ¿Cómo es la logística o la organización de su compañía? ¿Ha sido difícil? ¿Cuentan ahora con un patrocinio? Bueno, Matucana 100 me imagino que tuvieron que postular o los invitaron. ¿Cómo fue? Sí, a ver, yo creo que una de las claves para llevar el tiempo que llevamos es discutir mucho.
y discutir en el sentido no de pelear, sino como de cada una de las cosas o decisiones que se toman como compañía, la hemos conversado. Es decir, ya, vamos, nos invitaron en la primera obra a Santiago Amil. Nosotros, Punkis del Arci, vamos a estar en Santiago Amil. Claro. Vamos a hacer un fondar. Entonces, todo es una discusión, todo es una discusión, todo es una discusión. Ingresamos al sistema. Claro. Entonces, ahí hemos ido, hay momentos que hemos decidido marginarnos de ciertas instancias que nos parecen poco claras, hay otras cosas que son espacios que nos interesa ir a dar la pelea, ir a disputar y decir, sí, sabéis que aquí queremos estar porque nos merecemos estar y no queremos que estén siempre los mismos. Hay otros que no, entonces siempre ha sido distinto. Por lo tanto, hemos pasado por trabajar con fondos, trabajar sin fondos, poner nosotros de nuestro bolsillo para armar cosas. Entonces estamos ahora. Estamos en esa. Ahora estamos en esa, como que estamos muy desde ni siquiera la autogestión, yo diría, como que estamos intentando llegar a la autogestión para que empiece a retomar. Todavía está en la completa. Oye, pero ¿y qué, Claro. pero ¿y qué necesitan? Porque a lo mejor alguien que no esté escuchando, a lo mejor necesitan, no sé, alguien que lo ayude con un flete o no sé, ¿cachai? Como que quizás aprovechar, no sé, digo, porque... Ya, no yo voy a sé, aprovechar pues, al tiro. sí, Voy a pues, aprovechar al lo tiro. mejor- ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi- esa la de... Ya, yo, si alguien no quiere ayudar con un flete, porque siempre estamos, de verdad, cargando en los autos, haciendo mis viajes, como ya, una locura con eso. Y lo segundo es que también si alguien nos quiere ayudar con vinito para hacer un cierre, cuando terminemos las 3, hagamos un cierre, hagamos un brindis. vinito de honor. Claro, los chiquillos de que te van y lo pasamos la raja y invitamos a la gente que nos da el vinito también. Bienvenido. ¿Sabéis que yo voy a llegar con un vinito? ¡Déjale! Sí, yo también puedo llegar con un... Sí, vinito con un también. botellón. Ya, entonces ahí. hagamos un Sí. malón, pues, güey. Eso. Sí, obvio. Oye, ya, entonces, acordamos que esta temporadota que tenemos, porque ya es casi magia poderlo lograr, porque nadie tiene tantas funciones, lamentablemente ahora el teatro funciona así, pero está bien porque hay más espacio para que otras compañías se muestren más. Pero acá tenemos la oportunidad de ver las 3 obras de teatro en Matucana 100, ¿ya? Ahí averigüen cuál es la cartelera para que usted se organice para ver, porque hay harta oportunidad de verla, pero sin embargo la sala tampoco es tan grande. Y si Pinochet se llenó con 250 personas, acá se va a llenar igual. Entonces, para que tome precaución y compre Sí. cuanto antes es que puede, porque siempre hay tiqueteras que están asociadas a los teatros, sobre todo a Matucana. Y además decirle a la gente que, que básicamente esta invitación, ustedes hoy día no hicieron clases. Porque hay muchos cabros que van a estar viendo este material y que obviamente, porque esto va a quedar como un archivo, que van a ver, mira, ellos lo lograron, ¿por qué nosotros no? ¿Cachai? Entonces yo creo que también es evocador, siéntanse muy felices y emocionados porque han llegado lejos, de puro porfiado, ¿sí? Porque por plata no ha sido. Claro, ha sido de porfiado, pero al menos creo de que una válvula de escape, tanto para ustedes como también para sus seguidores también, que obviamente acá seguramente nosotros también nos vamos a empezar a seguir, porque también creo de que hay una deuda en el teatro que no puede ser que hayan compañías que cumplen 10 años y uno se entere recién ahora, ¿cachai? Yo creo que hay una responsabilidad de todos, ¿cachai? Y también de aquellos que obviamente son las personas que ayudan a que esto funcione, como por ejemplo los festivales, qué sé yo, las instancias donde podemos compartir un poco las artes. También creo que ahí también hay que hacer también como pegar esa apretada también para que también esa difusión no sea solamente salto y peripecia, sino más bien hacernos cargo de las biografías de quienes están detrás. Oye, yo también les quiero decir que me siento como orgulloso de escucharlos, como que siento que están haciendo algo importante, como que me llena de emociones escuchar una compañía que lleve 10 años, que vaya a mostrar su trilogía en un teatro súper bonito que es Matucana 100, que tengan esa propiedad de hablar de su trabajo. Creo que no todos tenemos como esa... una mosca por ahí. Pero no todos tienen la propiedad de poder hablar de sus trabajos. Y yo veo afecto, ¿cachai? Veo amor y veo ganas. Y les quiero desear junto al Ariel, junto al director también de este programa, que les vaya increíble y que también, muchas gracias también por querer venir acá, ¿cachai? Gracias. Creo que esta conversación como que está muy profunda, ¿cachai?
Y me hace creer mucho también en las compañías, porque hoy en día no existen muchas compañías. Las compañías han desaparecido, ahora son colectivos, ¿cachai? Que no sé cuál es la diferencia. Ahí tenemos que tener otro invitado para que nos explique. Pero gracias, chiquillos, como que bacán. Yo conocí la Arcis, te conocí a ti en un taller de teatro en Ñuñoa, con el Felipe Cepeda, con todo ese grupo. Y también es súper bonito, pues, verte también que lo hayáis logrado, pues, ¿cachai? Así que gracias. Aplausos para los chiquillos. Sí, quizás pudiese como tomar este último y decir, no como mensaje, pero sino como un compartir de este camino. Lo que nosotros hemos hecho es todo lo que podemos compartir, como en ningún caso es una receta o una metodología para hacer, sino como es la manera en que nosotros como grupo hemos encontrado acompañarnos durante 10 años. Eso sin duda ha tenido altos y bajos. Creo que es importante como no caer en esta presión del constante estar haciendo y haciendo Del y éxito haciendo, también. del éxito. Entender que para acompañarnos, que era nuestro objetivo, más que hacer obras, teníamos que ir quizás un poco más lento y seguro. Teníamos entonces que ir más lento y seguro porque la velocidad del grupo es la velocidad también del más lento. No queríamos que nunca quedara nadie afuera y también entender que lo colectivo es algo que se trabaja, que no estamos educados como para lo colectivo, sino que requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere comprensión, entenderse y la única manera, porque desde la individualidad te come la vida entera, como la precariedad, la falta de oportunidades. Entonces la grupalidad es la única cosa que tenemos y es nuestro mayor potencia, motor, nuestro mayor tesorito que podemos contar. Es nosotros los que somos, que se han ido sumando personas durante estos años, pero poder acompañarnos y poder haber crecido juntos. Partimos todos solteros y flacos. Ahora hay matrimonios, hijes y hartos kilos de más. Pero estamos muy contentes. Entonces, como eso, yo creo que se puede, pero requiere trabajo, sobre todo porque la grupalidad es algo que requiere tiempo, esfuerzo, cariño, cuidado. Y yo creo que vale la pena. Como esperamos cumplir 15 y después 20 y no sé. ¿Quién sabe? Una última cosa, como para cerrar, tal Pero, vez. ¿quieres decir algo? Sí, sí, por favor. pero es como también a modo de cierre un poco de... muchas gracias por invitarnos, de verdad. Muchas gracias. Creo que fue un espacio muy rico. No sé si durante estos 10 años habíamos tenido un espacio en el que pudiéramos profundizar de nuestra historia, que no fuera un espacio solamente para ir a difundir las funciones, qué día, no sé qué. Aquí ni siquiera no sabíamos bien la fecha. Pero de verdad, gracias. Creo que este espacio está muy bueno. Les felicito también a ustedes por el trabajo que están haciendo, que muchas veces los medios no hacen, ¿cachai? Como uno tiene que andar detrás de los medios así, porfa, publícame, y no se interesan de vuelta. Y ustedes tuvieron mucho interés y creo que también la conversación ha sido muy rica, como que tuvimos una química hermosa, así que Bacán. sí, los vamos a ultra mega recomendar. Va a llorar. Sí, lloro. Vaya con todo nomás, compañero, se lo merece. Sí, Vamos con yo creo todo que que es te ve. mucho de estar constantemente hablando, oye, mira esto, oye, falta esto, la cuestión, bla, bla, bla. Entonces como que detenerse a... Sí. Pero lo están haciendo increíble, chiquillos, Sí, por favor. chiquillo. Y está bien, está súper Apoyazo. bien como que suceda, porque creo que, y esto es lo que iba a decir un poco como para cerrar, que es como, qué lindo también encontrarse con seres humanos que están como un poco vinculados como con el quehacer teatral, como desde el lugar más humano, más humilde, como muy más alejado un poco de la expectativa, sino más bien de el persistir angustiosamente a veces por respecto a temas que a lo mejor la gente quiere esquivar. Porque el teatro político en este país también ha sido como un arma media peligrosa que hay gente que no quiere escuchar ni ver. Y creo de que ustedes han sido porfiados y creo que los felicito también por eso, porque básicamente ustedes, que no son tan viejos, se ven jóvenes, apolíneos, Gracias.
igual de alguna forma son el resultado de otras personas que sin duda le aportaron mucho para bien y para mal. Entonces, yo también me emociono. No, pero también creo que es muy lindo porque creo que son una compañía que merece seguir, ojalá, hasta la extensión máxima que se pueda y les dé la vida. Así que con un aplauso, cerramos los chiquillos. Gracias, Pablo. Y a llenar las salas. Son lo máximo, gracias. Y nos despedimos y sigan nuestra cuenta y difúndanos. @QTV. Chao. Chao.